La justicia comunitaria en nuestro país, antes de asumir este cargo, estaba discriminada, excluida, marginada, criminalizada la justicia comunitaria. E inclusive las autoridades que administran la justicia en nuestro país hablaban de que ni siquiera debía de hablarse de la justicia comunitaria porque la justicia comunitaria no respetan los derechos humanos. Estas expresiones se expresaban las autoridades que administran en nuestro país. Y a mí me sorprendió cómo es posible las autoridades que administran en nuestro país la justicia no conozcan la realidad de los pueblos indígenas, no conozcan esa vivencia misma de los 36 nacionalidades que existimos acá en nuestro país, que se llama Bolivia. Y justamente empezamos a trabajar juntamente con las organizaciones sociales. Elaboramos un anteproyecto de ley. Explicamos justamente qué es lo que es la justicia comunitaria. La justicia comunitaria es un sistema de normas y procedimientos que regulan la vida social de los ayllus, de los pueblos indígenas, de los 36 nacionalidades que existen en nuestro país. La justicia comunitaria es rápida, oral, gratuita, pública, reparadora, preventiva. Se practica la justicia comunitaria en el ayllu, en capitanías o tentas en tierras bajas, como se dice, y en su territorio. Actualmente con esta ley se va a practicar en su territorio, o no de ninguna manera se va a practicar en áreas urbanas donde existen las autoridades del Poder Judicial, donde hay fiscalías, abogados. No se va a practicar actualmente. La justicia comunitaria, como hace rato dije, es oral porque ahí no se necesita papeles membretados, papeles sellados, papeles o escritos de un abogado. No se administra así. Es pública, dije, porque es pública, públicamente. Ahí se controla la corrupción, la impunidad, la retardación de justicia, es importante. Es preventiva porque la comunidad o las autoridades previenen con anticipación si vienen estos problemas, ¿no? Entonces es preventiva. Es reparadora porque no hay cárcel, ¿no? Es más bien, empiezan a recomendar y también sancionan con algunas multas que tienen que pagar a la comunidad para el beneficio de la comunidad. Trabajan, por ejemplo, para la comunidad, para la escuela, etc. Y es juzgada públicamente delante de la gente, de las autoridades. La justicia comunitaria es gratuita, como hace rato dije. Las autoridades son autoridades de servicio que sirven a su pueblo y no se sirven actualmente. Esta es la gran diferencia en nuestro país. La autoridad originaria no tiene sueldos, es de verdad, son honorables, que se debía de tratarse así, porque trabajan a honorem, es de servicio, como hace rato dije. Y también es una obligación de cada ciudadanía en el campo. Por ejemplo, mi papá, mi abuelo me decía: ya tú eres varoncito, ya tienes que empezar a prepararte a servir al ayllu. Y de dónde es el inicio mismo es de ser khawasiri. Yo he hecho con mis 16 años, hacer khawasiri es una autoridad del inicio, ¿no? Es una autoridad de un sembradío, de una chacra. Y posteriormente hacer surce de un hilakata, de Sinas llegas a ser hilakata, después de hilakata llegas a ser curaca, después de ser curaca a ser malcos, así, no puedes saltarte directamente. Entonces cada autoridad es de servicio, no tiene su sueldo. Entonces esto es la gran diferencia que existe en nuestro país con las autoridades que actualmente hay del Estado, ¿no? Ejemplos de la justicia comunitaria. Es muy diferente que no hay esa discriminación, por ejemplo, para empezar. Siempre es dual, chachawarmi, que nosotros lo llamamos, jariwarmi. O sea que es marido y mujer, es dual. No puedes asumir, por ejemplo, como autoridad originaria, solteros sin esposa, ¿no? Para empezar, las autoridades siempre son dual, marido y mujer. Tienen las mismas oportunidades y obligaciones y derechos las mujeres en el ayllu.
y así también ejercemos las autoridades. Estamos prohibidos. Un soltero no puede ejercer una autoridad originaria. Entonces, ejemplos, por ejemplo, en la justicia comunitaria resuelve desde su profundidad. Yo, por ejemplo, cuando era curaca de Miaillo, quiero dar este ejemplo, tema, por ejemplo, de robos. Pillamos una persona, un menor de edad, con 12 años, y robando de una casa las polleras, ¿no? Entonces empezamos a resolver el tema en la comunidad, juntamente con las ex autoridades, en este caso, quienes han pasado ya este cargo, y empezamos a decir qué pasó con el niño, por qué comete estos delitos, y convocamos a su mamá y a su familiar. Empezamos a decir por qué, cuando ni siquiera habían vivido juntos su mamá y su papá. Con razón, el hijo no había quien le eduque. Entonces el hijo pues no sabe qué es lo que hace, ¿no es cierto? Entonces comete hacer estos delitos. Entonces el problema no estaba en el hijo, sino el problema estaba en sus familiares, en su papá. Por eso digo que la justicia comunitaria resuelve desde por su profundidad el problema. Entonces resolvemos el problema de su papá y de su mamá. Entonces de ahí empezamos con las recomendaciones, porque el niño todavía no sabe, como decía hace rato, no sabe lo que está haciendo. Entonces recomendamos que no debe hacer estas cosas, y también más recomendaciones severas a su papá, y al mismo tiempo tiene que reparar, tiene que devolver lo que ha robado, y al mismo tiempo reparar los daños que ha hecho. Y su papá, un castigo a su papá y no al niño, ¿no? Que tiene que trabajar 500 $500 para la escuela, para la comunidad. Estas son las sanciones que se da a un delincuente, ¿no? Sin embargo, en la justicia ordinaria de nuestro país, agarran y lo meten a la policía y está 2 días otra vez a la calle. Pues que la justicia comunitaria tiene otros principios y otros valores. Por eso ahora se está hablando, se va a practicar en nuestro país una pluralidad jurídica. Se va a hacer este cambio de un monismo jurídico a un pluralismo jurídico. Y que empiecen a compatibilizar, coordinar con la justicia ordinaria que existe en nuestro país. De ninguna manera pueden andar separados, o es que contradecirse entre ellos, ¿no? Entonces las dos justicias van a garantizar la pacífica vivencia en nuestro país. En las universidades, que también están lanzando técnicos en justicia comunitaria, que esto hay que mejorar mucho, eso es verdad, porque hay abogados que muy poco conocen de lo que es la práctica de la justicia comunitaria. Y también vamos a trabajar este año, al otro año vamos a trabajar de las mallas curriculares correspondientes para las universidades, y porque actualmente están ya lanzando en algunas universidades técnicos de justicia comunitaria, que en algunas comunidades que están queriendo aplicar igualito que en la ciudad, como abogados queriendo sacar plata de la ciudadanía. Entonces es por eso se tiene que mejorar, y vamos a coordinar justamente con las universidades para elaborar otra malla curricular.